A medida que van corriendo los minutos en nuestro programa Campo Directo, vamos también recorriendo los distintos sectores, las distintas instalaciones de esta sociedad rural de Palermo, ahora ubicados en el sector ganadería con los Polet Hereford de fondo para presentarles el próximo tema. Estuvimos realizando una cobertura en el Mercado San Miguel, en Malagueño, muy cerquita de la ciudad de Córdoba, en la autopista Córdoba-Carlos Paz, porque dos técnicos están trabajando en el tratamiento de los residuos orgánicos que va dejando día a día el mercado de San Miguel. Estuvimos realizando una cobertura allí, nos cuentan qué hacen con estos residuos, cómo van trabajando con los biodigestores que han instalado desde el año 2010 en este mercado de San Miguel. Vemos el informe, enseguida regresamos con más Campo Directo. Bueno, el proceso anterior teníamos una empresa que nos retiraba la basura, ¿no es cierto? Bien. El tema es que el mercado ha ido creciendo estos últimos años, por ende cada vez tenés más basura, donde tenés 80-85% orgánico, el resto no es orgánico, y bueno, fue como una forma de independizarnos, digamos, de no depender de esa empresa económicamente y por los problemas que trae el retiro de basura en esa cantidad, ¿no es cierto? Entonces se tomó esta determinación y bueno, dentro de todo vamos bastante bien. O la sacábamos o la sacamos. Entonces nos juntamos con esta gente, los ingenieros estos que nos han dado una mano con el sistema. El objetivo que nos había puesto es: nosotros necesitamos darle una solución al problema de los residuos. Concretamente, nosotros necesitamos esa parte orgánica que, como dijimos anteriormente, es el 85%, necesitamos darle una solución, ¿sí? En ese momento, bueno, nosotros estamos haciendo algunas experiencias a nivel de laboratorio, trabajando con residuos en la Facultad de Agronomía. Y bueno, eso nos sirvió como puntapié para empezar a trabajar en estos sistemas. Cuando cursaba tercer año me empezó a motivar mucho estos sistemas porque eran tal vez una de las respuestas que yo encontraba a cómo generar energía para calefaccionar un invernadero, por ejemplo, y cómo obtener un abono para mejorar la calidad o la sanidad de una planta. Los residuos del mercado, que son una mezcla de distintos vegetales y hortalizas, resto que el mercado no puede vender o que le queda como residuo, es acumulado en diversos contenedores de todo el mercado y es traído acá mediante una autoelevador, se descarga en una plataforma, cae, digamos, el material que tienen los contenedores. Normalmente puede llegar a venir alguna botella, algún alambre, alguna madera, y eso son materiales que, como son inorgánicos, no permiten el proceso. Entonces la gente, que antes de introducir o de cargar el molino, lo separan. Bien. Y incluyen prácticamente todo lo que sea orgánico, es decir, toda la fruta, verdura o residuos. Y desde esa plataforma se alimenta un molino que lo tritura, se lo mezcla con agua en una serie de piletas, después una bomba lo transporta hacia una pileta de separación de esa cáscara de naranja. Nosotros inicialmente la separamos, en este momento la estamos separando en una forma manual y la llevamos a otro lugar donde le hacemos lombricultura. Es decir, es un proceso en el que las lombrices terminan la parte esa, que es una porción baja, ¿no es cierto? Es un 20, un 30% del material que ingresa. Ese material también puede ser regado por el biol que se obtiene acá, y sería un producto más complejo. Bien. El líquido remanente es enviado a los biodigestores, que es lo que tenemos aquí atrás, y que mediante un proceso natural a través de microorganismos, bacterias de muchos años de antigüedad, del inicio, digamos, de la Tierra, 3.400 millones, son unas bacterias especiales que están hace mucho tiempo en la Tierra y que también en los intestinos de los animales. Nosotros ingresamos al sistema alrededor de 2.000, 3.000, 5.000 kilos o litros, que serían 5 metros cúbicos más un poco de agua. Entonces, ese material que ingresa es el mismo que sale como biol, es decir, es un circuito, digamos, como
sistema de vasos comunicantes. Si yo le ingreso 5.000 litros de producto que está sin procesar, salen 5.000 litros de biol y queda un remanente poquito en kilos de biogás. En este caso, como trabajamos a temperatura prácticamente ambiente, necesitamos alrededor de entre 70 y 90 días para que desde que ingrese el material hasta que se convierta en biol y en biogás, las bacterias puedan trabajar durante ese periodo. En ese proceso, los microorganismos que le comentaba funcionan para degradar progresivamente la materia orgánica hasta convertirla en biogás, que está formado por metano, dióxido de carbono y otros gases remanentes. El biogás es un material combustible que tiene una cantidad variable de metano entre 45 y 70%, que es lo que le da el poder calorífico de ese biogás. Es decir, el gas natural tiene un 90-95% de metano, este es un poco más pobre. Es decir, que si nosotros con un gas natural demoramos 10 minutos en calentar un litro de agua, con el biogás demoraríamos 12 o 15 minutos. Esa es la diferencia, pero es así de sencillo de usar como el gas natural. Bien. Y se puede usar para una caldera, para un calefactor, para un termotanque, para cocción directa, para una lámpara de gas. Terminado el proceso de biodigestión anaeróbica, se pasa a una serie de piletas de decantación, de oxidación y de terminación, donde el material se va terminando de degradar y se puede usar como biofertilizante. Se lo puede llegar a filtrar, o también en el fondo se puede llegar a concentrar y secar. Bien. Y se usa como fertilizante sólido. Es un sistema que se adapta a diferentes tipos de residuos, ¿sí? En los criaderos de cerdo, ¿sí? A través de los purines que se generan, también los podemos tratar a través de estos sistemas, de estos biodigestores, y también podemos obtener biol y podemos obtener el biogás. Qué importante sería que los productores porcinos, por ejemplo, utilizaran ese biogás para calefaccionar parideras, por ejemplo, ¿sí? Sería una forma directa de utilizar ese biogás, o sea, la forma más fácil, digamos, ir directamente y calentar una paridera, algo muy sencillo. Podríamos utilizar ese biol tal vez para fertilizar los campos de maíz, uno de los principales insumos que tienen los criaderos, el maíz, y bueno, qué importante sería utilizar ese biol para devolver un poco ese abono. Podríamos utilizarlo en un tambo de la misma forma. Las empresas agroalimentarias pueden utilizar también sus residuos, criaderos de pollo también, sí, exactamente. Cualquier residuo de origen orgánico puede ser tratado en estos sistemas. Pero qué lindo sería, y es una de las ideas que tenemos, utilizar el biogás en una cocina, utilizar esa fruta que todavía puede ser consumida y producir dulces. Entonces esa es otra de las ideas que también tenemos. O sea que no se termina solamente en los biodigestores, es un abanico muy amplio de posibilidades que nos dan estos sistemas, ¿cierto? Recuperar esa fruta, hacer uso del biol, hacer uso de ese biogás y aplicarlo, bueno, a diferentes oportunidades como esta, por ejemplo, producir dulce.